esperemos que no tengamos que vivirla de nuevo. Pero bueno, aquí estamos pues, para poder conversar acerca de las dudas que ustedes tengan. A lo mejor yo no tengo todas las respuestas. Esta es una enfermedad que tanto para ustedes como para mí es nueva, así que tampoco es que hemos ido aprendiendo juntos. Y la verdad que con el correr del tiempo cada uno ha ido en el fondo enfocándose en el área que le tocó. Así que bueno, y gracias por haberme invitado, porque así también yo los conozco, porque es verdad, yo siempre molesto al doctor Pardo porque se producen muchas no notificaciones de PCR que se solicitan, especialmente me parece que ginecología es la procedencia de las muestras que se toman por el poliurgencia, o sea, perdón, por la consulta urgencia. Entonces, como todos los exámenes van al CEREM y al MinSal, la autoridad sanitaria sabe que pedimos exámenes aunque salgan negativos. Y por esa es la razón de que yo a través del doctor Pardo trato de ubicar al colega que no notificó para regularizar antes que se den cuenta. ¿Ya? Cada una de esas nos puede costar un sumario sanitario y es verdad que han estado bien ocupados, pero cada vez están más al día. Y también están más al día para hacer los reclamos respectivos, así que tenemos que estar atentos. Ya, sí, pues, Doc, no sé, cuéntenme. Realmente la normativa que se sacó del hospital inicialmente no tiene nada que ver con la normativa que hay vigente ahora. Y eso es justamente porque no conocíamos la pandemia y se fueron haciendo las correcciones, las mejoras, digamos, en una forma continua, hasta llegar a lo que tenemos ahora. Incluso el otro día veíamos con los italianos, que tuve una reunión el domingo, y lo que ellos hicieron es muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Muy parecido, prácticamente igual. Pero la idea es esa, conversar ahora, aclarar dudas y establecer, porque nosotros en este momento nos estamos abriendo a una mayor actividad ambulatoria. Porque yo creo que hay mucha necesidad de la paciente, incluso se abrieron algunas agentes y se llenaron ya de algunos doctores. Y es porque hay una necesidad de la población de controlarse. Hay muchas enfermedades que están paradas, están crónicas o están empeorando incluso. Así que dejo la palabra a los colegas para que hagan las preguntas a la doctora Cifuentes. Oscar, tú que tenías tantas dudas. El micrófono. Perdona. Ahí está, te Yo he escuchamos. dicho que yo tenía demasiadas dudas, muchas dudas, ¿no? El Sí, punto es que las dudas eran las que se planteaban en cada reunión que teníamos y todo el mundo creía que sabía lo que tenía que hacer. Entonces la pregunta que yo le hago a la doctora Cifuentes es si hay alguna norma hospitalaria para trabajar en tiempo de pandemia y de qué manera podríamos trabajar de una forma segura, porque todo lo que estamos en este momento, como dicen, confinados. Debo decirle al público que confinado viene de coffin, de ataúd en inglés, es un anglicismo, ¿no? Así que yo creo que tendremos que empezar a usar otra palabra, ¿no? Pero el asunto es que queremos volver a trabajar, pero queremos volver a trabajar de la manera más segura, no solamente para los médicos, sino que cómo hacemos con nuestros pacientes para que podamos volver a tener la actividad que teníamos con el menor riesgo de infección. Entonces, las normas claras, tendríamos que cambiarnos delantal cada vez, usar delantales desechables, la máscara misma que se dice para todos la misma. Si el hospital no cuenta con los recursos para comprarlo, lo haríamos nosotros, etc. Eso es lo que hemos conversado varias veces en distintas formas. Bueno, Doc, son hartas cosas. Mire, nosotros sacamos nuestra primera norma que tenía que ver con lo que nos competía a nosotros como comité de infecciones respecto de las precauciones que había que tener y el tipo de elementos en febrero, ¿ya? Y la fuimos cambiando casi una vez al mes. O sea, el doctor Pardo fue testigo un poco de que de repente nosotros teníamos que sacar actualizaciones y no alcanzábamos a sacar una y ya le teníamos que cambiar alguna cosa. Entre medio pasó lo más importante, que fue lo del uso de la mascarilla universal. Y eso fue ya primera semana de abril, me parece, fue como un poquito antes de que se exigiera la mascarilla en el transporte público.
Y fue básicamente porque ya teníamos y contábamos con suficientes EPP, porque, a ver, les cuento súper breve. Nosotros en febrero, el 31 de enero, mejor dicho, cuando hicimos la primera reunión con el equipo directivo y todo, teníamos las solicitudes ya hechas de todas las mascarillas y los EPP que necesitábamos. Y las empresas comprometieron unas cantidades, que eran cantidades bastante buenas, y después de que corrió febrero, nos dimos cuenta que todo lo que habían comprometido no iba a llegar, y no llegó. Entonces ahí empezó la crisis del ahorro de la EPP, porque no sabíamos si iban a llegar containers de empresas que estuviesen dispuestas a vendernos. Y ahí empezó todas las negociaciones en que yo me saco el sombrero con la Gemita Mardones, porque primero hubo que comprar contra plata casi efectivo, y se caían más de la mitad de los negocios que se hacían, porque había otra empresa, como otra clínica u otro, que le decían, no, yo no quiero, por ejemplo, 10.000 o 15.000 o 20.000, véndame el container entero. Entonces todos los que habíamos comprado una cantidad que era estimativa más o menos y que se podía pagar, nos quedábamos fuera. Finalmente las mascarillas llegaron, y llegaron de tipo KN95 como reemplazo de la N95, que 3M no pudo seguir vendiendo al mundo porque Estados Unidos lo prohibió. Y llegaron mascarillas corrientes, pensamos que también de esas teníamos suficientes, y nos dimos cuenta que no eran suficientes para toda la población hospitalaria, porque se gastaban miles diarias, y había que tener millones. Y que tampoco habían proveedores chilenos, y esa es una de las grandes brechas, porque yo creo que después de todo esto no puede ser que dependamos del extranjero para tener mascarillas. Pero bueno, cuando se resolvió eso y recuperamos un poco como el espíritu, porque andábamos mal, pero muy mal, ya se pudo implementar la mascarilla de uso universal, y ya con un uso que se le llamó extendido DOC, y que es lo que está recomendado en estos tiempos de contención de gasto, digamos, porque ya no pasa por el tema del costo, sino por el tema de la disponibilidad. Y ese uso extendido está validado por la OMS, está validado por el CDC de Estados Unidos, por lo tanto, no es algo que nosotros lo hayamos inventado o que nos hayamos arriesgado. Y eso pasa por el hecho de usar el máximo de tiempo que se ha ido viendo con el tiempo, que es mucho más de lo que nosotros habíamos enseñado clásicamente. O sea, la mascarilla corriente, médica, que le llaman afuera, la quirúrgica, es casi idéntica de la de los elásticos en nuestra realidad, en lo que nos vendían a nosotros en cuanto a capas. Y por otro lado, no duraba solo media hora, podía durar media jornada. Entonces empezamos a implementar así, y así lo tenemos, y así al menos por este primer mes o 2 meses lo vamos a mantener con el uso extendido de mascarilla para todo evento. ¿A qué me refiero? A que si yo estoy, ahora como yo estoy sola aquí, no es problema, pero como en el caso del doctor Pardo, que está compartiendo un ambiente cerrado, él tiene la obligación de usar una mascarilla quirúrgica, no necesita ser de otra calidad superior, en forma permanente, para no ser un contacto estrecho de su colega que está más atrás, o al revés, no transformar a su colega en un contacto estrecho. Entonces, basándonos en eso, uno no debería estar más de 15 minutos con una persona cara a cara sin mascarilla. Hay más colegas. Y que es el riesgo a menos de 1,5 metros. Ahora, siempre hablamos del 1,5 metros, pero estas gotitas de coronavirus, de SARS-CoV-2, así como la de influenza, se vio últimamente, en influenza se vio en los últimos años, puede llegar a 1,80 metros. Entonces esa también es una de las razones por las cuales no deberíamos seguir teniendo, y el doctor Escobar fue muy enfático en la reunión de consejo técnico, no deberíamos tener a los pacientes acostadas a distancias menores, porque eventualmente si una ingresa negativa, siendo un falso negativo, va a contagiar a los 5 minutos a otra si es que están muy cerca. Y esa cercanía que antes decíamos era 1 metro, deberíamos estar llegando a cautelar el 1,80 metros. Lo otro es que la mascarilla KN95 la implementamos como un uso masivo durante el periodo peak de pandemia, básicamente porque teníamos una positividad tan alta de pacientes con sospecha y sin sospecha. Entonces había muchos pacientes que ingresaban electivo, y al hacer la PCR electiva salían positivos.
y había que devolverlos para la casa. ¿A ustedes también les pasó con embarazadas sanas que les salieron positivas? Entonces, en ese periodo, la posibilidad de atender a alguien asintomático pero positivo fue muy alta, y por eso que se estableció la KN95 de rutina para todo el mundo, para la atención clínica directa, no así para todas las áreas administrativas o para el manejo en oficina, digamos. Y la KN95 también con duraciones, con un uso extendido. Y al usar el protector facial, como lo tiene ahí el doctor, no sé quién es, pero además de proteger nuestra cara, nuestro rostro, los lentes que pueden haber abajo de las partículas, recuerden que vía de entrada también son los ojos para este virus, también estamos protegiendo de la contaminación la mascarilla misma. Entonces, por eso se insistió en que quien hacía atención clínica durante esta etapa de alta concentración de pacientes positivos era el escudo en la elección, ¿ya? Ahora a lo mejor vamos a poder retroceder a que se usen gafas, que pueden ser para muchas personas más cómodos, me refiero a antiparras, pero es algo que tenemos que ajustar de acuerdo a la disponibilidad de insumos. En el fondo el objetivo ahora va a ser mantener la protección ocular. Ya no tenemos esa necesidad tan elevada de proteger la mascarilla porque nuestra concentración de casos positivos ha disminuido notablemente, ¿ya? Pero eso se va a tener que mantener por mucho tiempo, el hecho de usar la protección ocular y la protección respiratoria para toda atención clínica. Respecto de los delantales, nosotros en las salas grandes, las salas que tenían las pluripersonales, establecimos el uso del delantal desechable celeste para proteger al funcionario y no para proteger al paciente, porque le dimos un uso también extendido porque tampoco nos daban la cantidad de delantales disponibles para poder cambiarlo entre atención de paciente y paciente. Los médicos hacen atención clínica que no es varias veces al día a una misma paciente, a lo mejor en la maternidad sí, pero en las otras salas no. Pero las enfermeras, los TENS, realizan muchas atenciones por paciente, por lo tanto la cantidad de delantales que hubiésemos tenido que tener sobrepasaba la capacidad que teníamos para comprar y de los proveedores para despachar. Entonces se estableció el uso del delantal como una forma de proteger nuestra ropa, ¿ya? Entonces la idea no era la precaución estándar clásica o la técnica séptica, que muchas veces usamos delantales para eso, sino que era simplemente como una forma de proteger nuestra ropa. Y por eso se usaba el mismo delantal para todas las atenciones que se pudieran haber hecho dentro de una misma habitación pluripersonal, fuera de 2 personas, de 4 personas, la anestesia que eran 6, o en el área de admisión que pudieron haber sido 8, era el mismo delantal con ese fin. Y en las áreas COVID, de COVID conocidos positivos, abiertas, donde la estación de enfermería, las áreas administrativas y todas las áreas de apoyo estaban al interior de las áreas, o sea, eran compartidas con las áreas clínicas, como el COVID de abajo del primer piso o el COVID de podanestesia, se estableció la segunda capa, donde la segunda se entraba con uniforme de trabajo o ropa de pabellón, la segunda capa protegía esa ropa de pabellón en todo su contorno, porque si ustedes observan el delantal que está usando el doctor en este momento, lo protege en su frente, pero cuando la actividad con la paciente implica no abrazarla de cariño, pero movilizarla, hacer una actividad más cercana, en el roce, la parte de atrás queda descubierta con ese delantal. Entonces, en un área de mayor cantidad de pacientes y de densidad de partículas que tenían el virus, era muy factible que la parte de atrás del cuerpo, el trasero, la espalda, especialmente cuando la persona tenía una envergadura mayor, quedaran desprovistas. Y por eso se estableció la segunda capa en algunas áreas que eran de este tipo, ¿ya? Pero esas áreas, a excepción de la del primer piso, ya no van a existir y por lo tanto vamos a volver al uso de, a excepción de COVID de abajo, ¿cierto? El primer piso, vamos a volver al uso de la ropa y el delantal tal como lo tiene puesto el doctor, ¿ya? ¿Qué resguardo hay que hacer? Espérame un segundito, doctor. ¿Qué provocó? Que a pesar de que sabíamos que nos teníamos que lavar mucho las manos, el hecho de usar guantes, muchas veces en forma mantenida y extendida también, redujo la higiene de mano y hubo aumento de las infecciones vasculares, de las infecciones relacionadas a dispositivos vasculares. Catéter venoso central, líneas arteriales e incluso vías venosas periféricas,
¿ya? Porque como que se aumentó la protección para el personal, pero todo este aumento de protección como que redujo la facilidad, ¿cierto?, para tener buena técnica aséptica. Entonces eso es algo que tenemos que corregir. A lo mejor en el área de ustedes no se alcanza a notar tanto, pero sí se notó en las áreas críticas, en que tuvimos muchos eventos de ese tipo. Ahora lo estamos midiendo retrospectivamente algunos, porque no pensamos que eso podría haber pasado, pero bueno, finalmente teníamos que proteger al personal y esa era nuestra primera prioridad en esa instancia. Ahora tenemos que tratar de hacer las cosas mucho mejor con todo el aprendizaje que hemos tenido, porque incluso yo me imagino que el doctor ahora, respecto de hace 2 o 3 meses atrás, está un poco menos incómodo con todo lo que tiene puesto para maniobrar, porque no estábamos acostumbrados a estar con tanta cosa y haciendo procedimientos. ¿Qué viene para ahora? Nosotros no la indicación de la dirección fue que cada área, cada servicio tiene que diseñar sus, no retorno a las normalidades, porque sabemos que no va a volver nunca a la normalidad. La cuestión no se acabó ni se va a acabar este mes, y nos va a cambiar la forma de trabajar por mucho tiempo, y espero que para mejor. Pero a adaptarnos, porque cada servicio tiene particularidades diferentes. En el caso de ustedes, obviamente ustedes no dejaron de trabajar en un área muy importante porque no podían, y eso tiene su lado negativo y positivo, pero en este minuto tiene como todo lo más positivo de que tuvieron la práctica, que se enfrentaron a la enfermedad y no le tuvieron miedo, porque es muy importante. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de sugerencias de que si alguien pesquisaba un paciente positivo, se le derivaba a otro y no se seguía atendiendo, que hubo al principio. Era como casi, si me encuentro con alguien que esté positivo, salgo arrancando del box y otro se tiene que hacer cargo. Es una enfermedad que produjo miedo. Y ustedes la enfrentaron porque no les quedó otra, así que súper por ese lado, porque están en mucho mejor pie para seguir lo que viene. ¿Qué cosas son importantes, Doc? Yo también. Perdón, sí, discúlpeme, dígame nomás. Sí. Muchas gracias, doctor. Quería hacerle 2 consultas. Una, ¿qué opina de que en un policlínico, en un box, la verdad, hayan 3 personas, el paciente, un becado y un médico tratante? Y la otra, ¿es necesario chequear al personal médico y paramédico en forma rutinaria? Doc, la segunda pregunta no la entendí. Es que no se escucha bien de lejos, digamos. ¿Es necesario chequear al personal médico y paramédico? Hacer un chequeo continuo al personal. Hay lugares que lo tienen establecido así. Nosotros no lo consideramos necesario, porque si nosotros estamos cumpliendo con las medidas, aunque estuviéramos enfermos, no tendríamos forma de contagiar a los pacientes. Obviamente no va a trabajar enfermo, pero en caso que estuviésemos asintomáticos. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva no se evalúa así, además que hay que tener el recurso para poder sostener eso en el tiempo, porque sacamos una contagiarlo una vez y después no tener plata para seguirlo haciendo de manera rutinaria. El uso estricto de las medidas protegen a nuestros pacientes también, y en eso no hay ninguna duda de la eficiencia de los EPP. De lo otro, no es problema, Doc, la medida en que nosotros respetemos la distancia física entre el becado y el tratante, y que se haya, lo más importante es la ventilación, algo que nosotros nunca hacemos ni consideramos, y desde esa perspectiva los tiempos de las consultas, si bien pueden ser cortos, tiene que haber unos minutos para que esa habitación se ventile, y alguien que va a tener que hacer, a lo mejor ser el becado nomás, pase algún tipo de limpieza de superficie, porque no hay personal de aseo para sostener la limpieza de superficie que debiéramos hacer en forma frecuente. Nosotros tenemos que pensar que cada vez que estamos sin mascarilla, en caso que estuviéramos positivos, aunque no haya nadie en nuestro entorno, estamos contaminando nuestro ambiente, nuestro metro cuadrado que nos circunda. Estamos contaminando el teclado, la mesa y todo eso. Entonces, un mal uso de mascarilla, que puede no ser nuestro, sino que de nuestros pacientes, puede generar que el entorno de ustedes les quede contaminado y se contaminen las personas que vienen después y ustedes mismos inadvertidamente, y no hay un lavado de mano entre medio. Entonces, tienen que tener alcohol gel disponible,
Idealmente, la paciente que ingresa debe echarse alcohol gel, ustedes ofrecerle el alcohol gel para que cuando se sienten ya tengan sus manos higienizadas. Ya Andrea Retamal en la parte de los box había puesto unas líneas que era como para toda la etapa de la conversación con el paciente, mantenerlo lo más alejado posible, que se escuche, digamos, pero no cercano a menos de 1 metro, ojalá 1,5 metros. Lo otro es el tema de los acompañantes. El acompañante acá, en la necesidad, hay que evaluarla bien, porque hay necesidad en algunos casos que son absolutamente atendibles, como las personas discapacitadas, ¿no? con dificultad de movimiento, pero en el área de la maternidad está el acompañamiento como pareja de, digamos, del embarazo, y lo importante es que ustedes evalúen que donde estén, no estén amontonados. Porque si el box es de tamaño adecuado, no es problema. Si el box no es de tamaño adecuado, se tendrá que quedar afuera. Básicamente para disminuir en el fondo el movimiento. Cuando nosotros nos movemos, nosotros somos como una nube de partículas que nos vemos. Y estamos moviéndonos, estamos desplazando partículas del ambiente y las nuestras. Y por eso que uno trata de que haya una cantidad pequeña de personas y ventilación. Ventilar entre pacientes, aseo entre pacientes, y obviamente que si están usando guantes para atender, ese guante se tiene que cambiar entre paciente y paciente. Ya el tema del cambio delantal entre paciente y paciente en los boxes, los tenemos que definir con el equipo en base a lo que tengamos disponible. Si no tenemos stock disponible suficiente, vamos a tener que hacer uso extendido. Si tenemos stock suficiente, ya vamos a llegar al nivel antiguo que era de cambio delantal entre paciente y paciente. ¿Ya? Pero es posible que por ahora, por un inicio, nos tengamos que quedar igual. En todo caso, esa información va a llegar a través del doctor en caso que lo cambiemos. ¿Ya, doc? ¿Y qué más? Las citaciones. Yo no sé cada cuánto tiempo tienen a sus pacientes, pero también el objetivo es reducir la cantidad de personas en sala de espera. Entonces ahí hay algo súper importante respecto del cumplimiento de los horarios de los colegas que atienden el poli, de que lleguen a la hora, antes de la hora, para que estén listos para atender a la hora que corresponde, de modo tal de que no se empiecen a sobreponer los pacientes en espera afuera. Entonces, si las horas antes se dan cada 20 minutos, se sugiere que las horas ahora se den cada 30. Es verdad, van a atender menos pacientes, pero van a tener menos pacientes en sala de espera contagiándose en la sala de espera. Hay un aforo máximo que deberían tener las salas de espera. En el fondo es tratar de que no hayan personas sentadas esperando a menos de 1 metro de distancia por todos los costados. Pero eso es bien difícil en nuestras salas de espera que no son muy grandes. Marce, sí. Mira, nosotros tenemos cada 20 minutos y no dejamos entrar al acompañante, salvo casos especiales, justamente para evitar la contaminación en la sala de espera. El doctor Neumann y después el doctor Parra, ¿quieren hacerte alguna pregunta? Hola, Cecilia. De Marcelo. Marcelo, perdón. Bueno, sí, es muy interesante lo que propusiste y es una forma de ver cómo seguimos adelante, ¿eh? La verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID mucho tiempo, no sé si meses o hasta 1 año, y aparentemente las medidas que se tomaron hasta ahora, pero incluido la cuarentena, han llegado al objetivo de reducir efectivamente la tasa de contagio, mejorar las curvas. ¿Crees que manteniendo un poco este concepto de vivir con el COVID y mantener las medidas básicas que son la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, bastaría como para mantener una situación relativamente adecuada durante un buen tiempo, independiente de las medidas que se tomen en el hospital, que obviamente es un lugar donde hay más posibilidades de que haya algún tipo de transmisión? Pero como medida general para la población, si eliminamos la cuarentena, que va a tener que ser una medida que van a tener que eliminar en algún momento, bastaría el resto de las medidas básicas como para mantener una... Si es que la población se comportara como tiene que comportarse.
ocultarse, obviamente. ¿Mm? Doc, en el mundo ideal, esas medidas serían suficientes si fuesen factibles, pero en la vida real sabemos que el distanciamiento físico no es posible porque las personas, nuestros mismos funcionarios, yo creo que la mayoría de nosotros no, pero nuestros mismos funcionarios se desplazan en metro, en micro, y ya ahí todo lo que podamos hacer, no sé, pues el 99,9% del tiempo se nos va a las pailas porque en la micro van todos apretados. Entonces ya ahí se incumplió. Lo otro son el tema del distanciamiento físico también dentro de los domicilios. Las posibilidades de reales cuarentenas y de aislamiento de los que han sido contactos dentro de nuestra población beneficiaria, de la mayoría de la población que nosotros atendemos y también de la mayoría de nuestra población hospitalaria, la realidad es que viven en domicilios que a veces son compartidos por más de una familia con un solo baño, que comparten dormitorio, en algunos casos incluso comparten cama con hijos. Entonces, la factibilidad de que esto se cumpla de la manera que sería necesario para llegar realmente a un control sin cuarentena, digamos, sin confinamiento de la ciudad, yo lo veo prácticamente imposible. Nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a que estas medidas se van a relajar y vamos a empezar a aumentar los casos, y vamos a tener que frenar un poquito la situación y va a volver a lo mejor a alguna cuarentena, porque la realidad de nuestra población es que el distanciamiento es prácticamente imposible. O sea, eso yo me acuerdo en abril, cuando en algún minuto lo conversamos, pero con otro equipo, en que veían cuando se habló de la nueva normalidad, y yo les dije, perdón, pero yo de verdad creo que en 2 semanas vamos a estar muy mal. Y la verdad que fue súper como triste porque sentí que yo era como casi, como que hubiese querido que esto pasara, pero la verdad que no, sino que yo veía la realidad de cuando se notifica y nosotros revisamos todas las notificaciones, nos damos cuenta del entorno de las personas, y cuando se repiten los domicilios y se repiten y se repiten y se repiten, uno se da cuenta que las personas vienen todas juntas. Entonces, yo creo que no va a funcionar, pero es algo a lo que nos tenemos que abrir, porque finalmente no podemos vivir en un estado de permanente confinamiento, pero la autorregulación creo que de las personas que pueden hacerlo, sí, pero hay una generación como media perdida de que no entiende que esto es necesario, que son nuestros jóvenes, nuestros millennials. Lamentablemente eso es lo que hacen las fiestas, y ojalá que no nos pase como en algunos países en que han estado protestando en contra de las medidas, porque de verdad que mientras no tengamos una vacuna que tengamos acceso y que la podamos, que estemos todos vacunados, digamos, no vamos a tener una situación de normalidad real. Y eso pasa también por los colegios y las universidades. O sea, en el minuto en que abren eso va a quedar la crema de nuevo, porque basta que uno llegue enfermo, en los colegios mayoría no son de 10 ni de 15 niños. La mayoría de los colegios son de 40. Entonces, no es que sea muy negativa, pero lamentablemente nuestra realidad, como siempre decimos, los comités de infecciones, no es que decíamos lo peor, pero tenemos que prepararnos para lo peor. Esa es la realidad que va a ser. Doctor Parra, Mauro. Sí. Bueno, yo llegué un poco tarde, pero igual voy a aprovechar de hacer la pregunta. No sé si la habrás... creo que no, porque los comentarios que hizo el doctor Erane parecen en la misma línea. Y yo quiero insistir con eso porque como yo soy presidente del Comité de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina, justamente estábamos viendo cómo reintegrar a los becados, que de hecho se reintegraron ahora en agosto. Los internos todavía no existe un plan, o no conozco un plan de reintegro, que está muy complejo, porque obviamente mi pregunta va por ese lado. El tema es justamente eso, o sea, el reintegro implica actividades prácticas, porque las actividades teóricas ya las hemos resuelto a través de lo virtual, del Zoom, pero obviamente sin actividades prácticas no se pueden adquirir las competencias prácticas y actitudinales, digamos, que son 2 de las 3 competencias que tiene que adquirir un estudiante. Por lo tanto, estamos totalmente cojos sin una actividad práctica. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos puesto acá una norma muy poco científica de decir que se integre un becado por box, lo que implica, como decía el doctor Erane, 3 personas.
Ahora, si uno ve los metros cuadrados y calcula el 1,5 metros, claramente donde puede estar el becado tendría que estar casi pegado a la puerta para que se cumpla el 1,5 metros. Eso es bien improbable porque el becado querrá sentarse. Entonces, para poder cumplir el 1,5 metros tiene que estar pegado a la puerta y parado. Entonces, creo que hay que ser realista. Ahora, ese realismo no puede pasarse a una cosa temeraria, que sería ya empezar a meter más de un estudiante dentro del box. Por ejemplo, cuando llegan los internos, uno puede tentarse con la idea, bueno, si cabe uno, ¿por qué no caben dos? Y así ir aumentando el número de estudiantes dentro de los box. Entonces, esa es una opción. Lo otro que tú mencionabas, que también parece lógico, es que si uno anda bien protegido no tiene por qué infectar a nadie, por lo tanto puedo poner a 10 personas en el mismo lugar y no deberían infectarse. Así que esa podría ser también una alternativa, que todas las personas estén robóticamente como está vestido ahora el doctor Eranes, y como lo hemos hecho ya por muchos meses, y uno puede estar conviviendo con todos los infectados en la misma sala. Ahora, eso puede generar un poquito de estrés en la paciente, cuando entra a un box y ve 3, 4 personas. Por lo tanto, también hay que ver un poco la parte psicológica del asunto. Y más encima no le dejan venir con su pareja, o sea, ya es mucho más complejo. O sea, está lleno de robots dentro de la sala y ella no puede entrar con su pareja. Entonces, eso yo creo que por una cosa de lógica elemental no debería entrar más de un estudiante bien protegido, con todo el equipamiento. Esa es otra pregunta, si el hospital va a tener dinero para pagar los equipamientos de los estudiantes, pues de lo contrario no podrían entrar. O sea, si ellos no entran con escudo facial, no entran con delantal y no entran con mascarillas, todo el equipamiento, no pueden entrar al box. Y por eso, y lo otro que tiene que ver, que también tú lo comentabas, que es cierto, digamos, cuando uno está como un robot en un box, no hay posibilidades de infección, pero en nuestra unidad, la unidad de medicina materno-fetal donde yo trabajo, hubo 4 infectados. Y esos infectados claramente no fue por la cosa robótica, de funcionar, digamos, con el equipamiento, sino que fue los cafés, el cafecito, que es muy típico chileno, que te vienes a tomar el cafecito y te pones a conversar, etcétera, etcétera. Las comidas, ahí se infectaron las personas. El personal o los médicos se infectaron en el cafecito. Entonces, ese es una cultura nuestra. Por lo tanto, tal vez la sugerencia del testeo, previo al iniciar una semana, suena razonable. IgM, IgG o PCR, lo que sea, porque así uno sabe que de esa persona no puede tomar cafecito. O sea, esa persona tiene que andar como un robot o en su casa. Entonces, yo creo que eso ayuda a generar una suerte de psicológicamente que te están testeando y que no tienes que hacer tu vida normal, del tomar el cafecito, del hablar con la persona, de ponerte cariñoso con la persona, empezar a abrazarla, que todo eso va a empezar a darse, porque naturalmente somos así. Entonces, yo creo que hay cosas que el hospital tiene que hacer previniendo lo que viene. Y una de las cosas que tiene que mantener es la sensación de que estamos en un mundo distinto. Y esa sensación no solo con el equipamiento, sino con el testeo. Yo creo que internamente, igual como lo están haciendo los hospitales públicos, están testeando a su personal. Entonces yo creo que eso, y cuando yo voy al Hospital San Borja, que trabajo ahí, me toman la temperatura cada vez que entro. Entonces el hospital me dan mascarilla NK95. El Hospital San Borja, un hospital público, tiene mucho más conciencia del problema que nosotros. Porque nosotros lo único que tenemos es un equipamiento de protección personal. No hacemos testeo al personal, no le damos NK95. Entonces, ahí hay un tema de relajamiento. Cuando la cosa se relaja, la gente cree que esto es poco importante y empieza el relax. Y más encima nosotros tenemos estudiantes, igual, que va a generar todo un tema. O sea, como tú mismo dijiste, los estudiantes tienen otra percepción del riesgo. Son los millennials nuestros estudiantes. Y ellos van a llegar de fiestas a atender con nosotros. Entonces, esa es una situación que tenemos que prevenir. Y creo que el testeo una vez por semana, el chequeo del preguntarle a los internos, a los alumnos, a los becados, los factores de riesgo, etcétera, hacen que se mantenga la tensión, se mantenga el estrés de que uno está viviendo una situación que nos tenemos que proteger para seguir trabajando y no empezar a infectar a nuestras pacientes. Así que eso yo te recomendaría, ¿eh? Yo creo que no es bueno empezar a relajar las cosas. No, varias cosas. Yo conozco perfecto San Borja, trabajé 17 años allá y me vine de jornada completa al JC3, así que yo sí era del comité de infección hasta el 2017 en el San Borja. Hay varias cosas. Una, lo del testeo. A todos los hospitales públicos, o sea, no, el MinSal compró exámenes, test,
especialmente los de anticuerpos, y la distribuyó a los hospitales públicos. Eso fue hace harto tiempo atrás y por lo tanto todos los hospitales iban a tener acceso a eso. Nosotros no calificamos para que nos regalen ni una de esas cosas. Así es que no es tan simple porque hay que pagarlo y como tenemos un problema económico importante, hay que establecer prioridades. Lo que usted señala, Doc, de la percepción de riesgo es súper importante. La parte de enfermería y matronería en general implementaron los screenings de su personal y la consulta al personal, a lo mejor no con un termómetro a la entrada, porque finalmente esos termómetros tienen una precisión bien mala, pero sí la consulta a su personal y la obligatoriedad de estar pendiente de eso, pero pasa, y lo que nos pasa a nosotros frecuentemente, que las medidas que se distribuyen por comunicaciones corporativas o a través de la propia normativa, a veces queda a mitad de camino y a quien menos le toca que le llegue justamente a nuestros estudiantes. Y eso es algo que tenemos que resolver ahora. Lo de la mascarilla KN95, nosotros siempre tuvimos KN95 para la atención de los pacientes que están hospitalizados, así es que no era algo de que nosotros no dispusiéramos. Eso se hizo y es una medida que va más allá de la recomendada en el sentido de que la partícula logra quedar atrapada en la mascarilla corriente, pero no importa. Hay EPP. Si los becados empiezan a iniciar actividad, tienen que usar las EPP, no pueden tener un estándar menor porque no es correcto, ¿ya? Desde nuestra perspectiva, todo el personal tiene que tener el derecho al mismo EPP de acuerdo a la necesidad y no de acuerdo ni a su calidad contractual, ni si es estudiante o auxiliar o es profesor doctor, da lo mismo. A nosotros eso no nos importa, tienen que estar seguros. A los becados, al menos en las áreas médicas de todos los que atendieron pacientes COVID, todos los becados tenían el acceso de la misma manera que lo tenía el staff. Así que no debería haber ningún problema con los becados que se incorporen a la maternidad. No sé qué va a pasar cuando se incorporen los internos, eso es algo que desconozco yo también. Ahora, como estamos de lucas para comprar, lo único que yo sé es que el hospital, si era pobre, ahora está más pobre todavía. Pero EPP hay, ya eso tenga la seguridad de que no se va a atender si es que no hay los EPP adecuados. Eso es una promesa que nos hizo la dirección en marzo, cuando estábamos muy angustiados porque no sabíamos si nos iban a llegar o no. Sí, Doc, se podría eventualmente atender con muchas personas adentro si nosotros usáramos los EPP y cumpliéramos con eso, pero el solo uso del EPP no es suficiente porque todavía tenemos conductas que no logramos controlar, como es agarrarnos la mascarilla a cada rato, ¿cierto? Ajustarla, nos tocamos la mascarilla, nos tocamos la cara, y todo eso, multiplicado por muchas personas en un mismo lugar, aumentan el riesgo. La percepción de riesgo cuando uno se está testeando es mucho menor que cuando no se testea, porque uno cree que porque se testeó hace un par de días está negativo, entonces se relaja. Hay un asunto comunicacional que tenemos que retomar, eso sí lo recojo absolutamente, porque efectivamente, especialmente los médicos, han ido relajando o le han ido perdiendo el miedo a la enfermedad y por lo tanto uno los ve que están ingresando y nos ha sucedido que hemos tenido reportes en el quinto A, no ustedes, ya creo que quede muy claro, si no se lo habría dicho ya el doctor Pardo, de becados o subespecialidades quirúrgicas que ingresan sin, por ejemplo, defecto facial y cuando les han dicho que es por su propio bien y por el de sus pacientes, se han enojado. Entonces en eso ustedes son quienes en el fondo son nuestro mayor aliado porque son los referentes y los líderes respecto de quienes están estudiando. Entonces, si a ustedes los ven cumplir, ellos van a cumplir porque el profesor lo está haciendo, ¿ya? Pero yo agradezco mucho esta reunión porque aquí yo me doy cuenta de que a pesar de que podamos organizar muchas cosas, podamos emitir muchos documentos, el hecho de no tener un contacto más directo con ustedes hace que se nos pierdan hartas cosas en el camino. Así que
yo no veo ni un problema en que haya un becado doc dentro de un box, ¿ya? Pero ojo, o sea, la paciente sale, abran, si es que es posible, abran una ventana, si no hay ventana, dejen la puerta abierta un rato, tengan, si el hospital tiene toallas nuevas y tiene spray de alcohol que los ha ido disponiendo para todas las áreas, incluso para las áreas administrativas, para que uno haga la limpieza. Hablen con los chiquillos, nosotros no nos va a pasar nada si agarramos un pañito y lo pasamos por encima del computador o por encima del mesón o por encima de la mesa. Podemos decir, bueno, pero es que esa pega no es nuestra. Bueno, la pandemia nos cambió a todos y además nos obligó, ¿cierto?, a hacer cosas que nunca habíamos hecho, pero que tampoco se les va a caer la corona porque hagan algo que a lo mejor lo ven como de auxiliar, ¿ya? Tenemos que acostumbrarnos a otro sistema, e incluso ustedes mismos que están, bueno, algunos están en oficina, de cuando uno llega en la mañana, pasarle el pañito, porque de verdad que no dan abasto, la gente no da abasto para poder asumir actividades que antes no se hacían, que a lo mejor siempre debieron haberse hecho, pero no se hacían. Yo no veo ni un problema en que los becados se reintegren, full, a las actividades. Marce, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Victoria. Muchas gracias, Marcela, por las explicaciones. Tengo varias interrogantes con respecto a, por ejemplo, la mascarilla N95 en uso extendido. ¿Hasta cuántas horas se podría usar? La otra pregunta es con respecto a los aire acondicionados, si se pudieran utilizar dentro de los box. Y lo otro es con respecto a la ropa clínica, o sea, el hecho de, en el fondo, utilizar una ropa exclusivamente en el área hospitalaria. Si a lo mejor pudiese ser posible, yo sé que por lo que tú dices con respecto a los costos es bastante oneroso, pero quizás lo ideal sería que todas las personas usáramos, yo lo hago, yo me compré ropa específicamente y llevo ropa para cambiarme, pero que eso fuese quizás una cosa más extendida para todo el personal. Voy a empezar de atrás para adelante. Lo de la ropa, doctora, lo vimos desde el principio. Es algo que siempre hemos querido que el hospital tenga, de que uno no, como en otros lugares más desarrollados, no ha sido posible por un tema de costo. Y durante la época PIC se priorizó de que tuvieran uniforme de turno entregado por el hospital en el fondo de la ropa de pabellón, las áreas de COVID que estaban abiertas, ¿ya? En el fondo COVID admisión, COVID o anestesia, COVID intermedios médicos, quirúrgicos, eso, y a ellos se les entregó esa ropa. La verdad que como no éramos los únicos que estábamos pidiendo, se hizo súper difícil la disponibilidad y los costos se fueron a las nubes. Ustedes ni se imaginan cuánto salía cada delantal desechable que se usaba en la posanestesia. Así que el costo de atender un paciente superaba con creces lo que el hospital podía ingresar por el hecho de estar atendiendo al paciente. Así que no es menor eso, sí se ha tratado de estimular que las personas tengan una disciplina con su propio uniforme, en el sentido de que antes todos viajaban con el uniforme en la micro, en el metro, en el auto, y eso se ha ido cambiando, de que la gente se lo saca por lo menos y se lo lleva en una bolsa. El uso extendido de la mascarilla está normado, doctora, en el último documento. Está el tiempo que nosotros le dimos para el uso, le dimos 12 horas. Ahora, las mascarillas que tienen EPA, que tienen filtro de alta eficiencia, las duraciones son bien variables en la medida que se cumplan ciertas premisas, que no se humedezcan, ¿cierto? Y en la medida que uno pueda seguir respirando sin dificultad, ese filtro no está saturado. Ya es como los filtros de los gabinetes de bioseguridad también. Pero los gabinetes tienen la ventaja que tienen unas alarmas que cuando ya empiezan a saturarse suenan, entonces uno sabe que ya hay que cambiar. En el caso de las mascarillas, y especialmente, por ejemplo, las full face, las real face, que tienen estos filtros como unas cositas acá, que tiene un filtro P100 que es mucho más pequeño que el que tiene una mascarilla N95, se le había dado una duración estimada en tiempo, en días, y después vimos que
que seguían siendo útiles porque las personas seguían respirando normal, hasta que después ya no pueden respirar normal. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, en los laboratorios de tuberculosis que empezaron a usar las KN95, las usaban por 2 semanas, y las dejaban de usar a las 2 semanas porque ya no respiraban bien. La duración depende, en el fondo, de que el filtro siga funcionando. Ahora, administrativamente le cortamos en 12 a la KN95 y a la N95 original, que es la que tiene la certificación de la NIOSH americana, le dimos 24. ¿Ya? Lo fuimos alargando, al principio le habíamos dado 8, lo fuimos alargando porque en el fondo nos fuimos dando cuenta de que las personas no tenían dificultades de respiración. Yo no digo que no hayan tenido lesiones en la nariz o problemas en las orejas, porque eso lo tuvimos todos, hasta los que no atendemos pacientes. Así es que eso también está establecido en el documento. Doctor Pardo, yo creo que la mejor forma de viralizar el documento es que lo mandemos por WhatsApp. Y a los becados les establezcamos la obligatoriedad de que se lo lean, porque van a ingresar muchos nuevos y no van a tener idea, y a veces nosotros tampoco lo tenemos tan claro. Nosotros cambiamos varias veces las cosas, entonces yo entiendo que nosotros mismos, los colegas, hayan perdido como el hilo de qué fue lo último que se dijo, porque teníamos que ajustarnos a lo epidemiológico y a la disponibilidad de recursos. Así que, como le digo, doctora, hay lugares en que le habían dado 48 horas y hay lugares en que le daban 5 mascarillas a las personas diurnas y tenían que usarlas durante un mes o más, una para el día lunes, otra para el día martes, otra para el día miércoles, otra para el día jueves, otra para el día viernes. Y usaba la del lunes, la guardaban, usaba la del martes, la guardaban. Entonces, cuando la volvían a usar, por el tiempo transcurrido, se asumía que cualquier partícula viral que hubiera habido ahí ya estaba muerta, porque no duran tanto tiempo. Hay muchos mecanismos. Finalmente, nosotros nos quedamos con el uso básicamente relacionado a la duración de los turnos, porque los turnos de la mayoría o eran de 12 o eran de 24. No Perfecto. sé. Oscar. El aire acondicionado. Tiene toda la razón, el aire acondicionado. El aire acondicionado, una piedra en el zapato de los comités de infecciones, doctor, porque como no están pensados para un uso hospitalario, enfrían, cumplen el objetivo, pero mueven harta partícula, ¿ya? Entonces, en estos momentos no es un problema, pero sí va a ser un problema en un par de meses más cuando sigamos todos disfrazados y empiece a hacer mucho calor. Ahora, encender y apagar el aire acondicionado cada rato tampoco es una medida muy buena. Lo importante acá es que si tienen aire acondicionado y se va a encender, no sea extremo calor, extremo frío, ni rápido. Y ojalá no moviéndolo, sino que fijo y no en dirección hacia las caras, porque que puede facilitar que se desplacen las partículas o para afuera o hacia ustedes o hacia el paciente, sino que sea como para mantener una temperatura aceptable, ¿ya? Y también obviamente que va a ayudar con la ventilación en la medida que abramos algo, la puerta o la ventana. Para el Clostridium sí que está súper prohibido. Mario, Sí, adelante. ¿puedo? Sí, por supuesto. Marcela, es muy interesante lo que tú nos cuentas y yo lo agradezco profundamente porque, como te decía al comienzo, lo único que queremos es trabajar lo antes posible, ¿ya? Pero yo quiero hacer una... a ver, primero, en la experiencia que ustedes tienen, porque se publica mucho, hay una epidemia de información, ¿ya? Peor que la otra, ¿ya? En que se dice que los objetos no contaminan, o como riesgo, digamos, que lo que contamina son las personas, ¿ya? Más que los objetos. Yo quisiera que tú precisaras un poco sobre eso, primero. Y la pregunta más importante para mí es, ¿cuál es el itinerario laboral, digamos, paso a paso, que debe tener un médico para ir a trabajar, atender a sus pacientes, volver a su casa? Uno llega con la ropa de la casa, se la saca toda y se pone ropa del hospital para trabajar y después la desecha en una bolsa y se pone la ropa que traía para irse. ¿Cómo ves
itinerario. Esa es la cosa más importante. Y no digamos lo que podemos usar, sino que lo que debemos usar. Yo creo que los médicos estamos dispuestos a pagar por nuestros delantales si es necesario comprarlos a cambio de que no nos infectemos. Entonces, si dijimos la etapa desde la casa, te subes al auto hasta que te vas del hospital hasta tu casa y vuelves. A ver, en el mundo ideal, nosotros deberíamos circular con nuestra ropa de calle, llegar al hospital, y quienes hacen atención clínica, cambiarse esa ropa, ponerse un delantal, o sea, un uniforme de turno, de 2 piezas, digamos, ¿cierto? Circular con el delantal blanco dentro del hospital, cerrado, atender con el delantal de plástico encima, y sería lo ideal, claro, que lo proveyera el hospital, pero si no, tener uno, al menos unos 3, para alcanzar a lavarlos, porque deberían ser de un uso diario. O sea, usted no debería volver a usar el mismo al día siguiente. Eso implica estas cosas, como tener un casillero donde guardar su ropa y que sea seguro y no le vayan a robar. Por eso que es como difícil a veces como de cumplir esto, que es como tan básico que en los hospitales de los países desarrollados lo tienen súper resuelto. Durante el viaje empiezan los riesgos. Si usted comparte auto con otra persona, está en un lugar cerrado, lo más probable por más de 15 minutos, por lo tanto, esa persona es contacto estrecho suya cada vez que se sube al auto. ¿Ya? Cuando uno usa el auto sola no es problema. Si usted comparte el auto con alguien, lo lógico es que ya estuviesen usando mascarilla. ¿Ya? Al llegar al hospital, lavamanos, ese lavamanos con agua y jabón, ¿ya? Porque en el movimiento, en la manejada, en la toquetea del ascensor y todo, hay materia orgánica, entonces ese primer lavado lo ideal es que sea con agua y jabón. Cambiarse la ropa, ¿cierto? Y de ahí ir a atender a pacientes. Higiene de manos entre paciente y paciente, lo que le sea más cómodo. Mientras se haga, lo que sea más cómodo, ¿ya? ¿Qué cosas son importantes, Doc? La calidad del lavado de manos, porque se nos quedan generalmente las puntas, porque uno se hace como así, ya, y rapidito, y uno dice, ya, si tampoco tengo las manos tan sucias, entonces uno se le olvidan los entremedios, las puntas de los dedos, la partecita de acá, y el dedito, bueno. Lo otro, que yo lo sigo viendo, y lo sigo viendo en personas que tienen súper alto conocimiento, y sin conocimiento también, los ajustes, la mascarilla, porque si yo estaba enfrentada con otra persona que viene a atenderse, especialmente los pacientes, que lo ideal sería que vinieran con mascarilla quirúrgica y no con mascarilla de género, que ya está súper demostrado que la mascarilla de género como que no sirve para nada, no es que no sirva para nada, pero el porcentaje de reducción de transmisión de partículas es mínimo. A uno se le puede contaminar la mascarilla por fuera. Y por eso es que uno insiste tanto que no se la toquen, porque lo más probable es que por cada vez que se la tocan no hay una higiene mano posterior. Entonces ahí es donde se contamina la mano, y ahí es donde la mano contamina su entorno. Al irse, después de hacer todas las atenciones, lo ideal es que ustedes se saquen se saquen el uniforme de trabajo, se vuelva a poner su ropa, ¿ya? Y el uniforme vaya dentro de una bolsa y se lo lleva para la casa. Las recomendaciones del MinSal hablan de que la ropa se tiene que lavar aparte y con 60 grados de temperatura. Pero la verdad es que el virus, el SARS-CoV-2, es un virus que tiene manto, que el manto es como una cubierta que lo protege, pero la gracia de esa cubierta que lo protege es que es lipídica. Por lo tanto, los detergentes la rompen. Desde esa perspectiva, no necesito agua caliente para romperlo, ni tampoco necesito estar lavando aparte. O sea, en la vida real, todas esas medidas son unas medidas como más exageradas para tratar de hacer conciencia en las personas de que hay que tener resguardos con la ropa. Pero mi uniforme de trabajo, ¿lo podría tirar con otra ropa? Sí. Y la lavadora le pone detergente, el detergente se va a hacer cargo del virus y no va a quedar la ropa contaminada, digamos. Si mi lavadora no llega a 60 grados, que hay muchas personas que les pasa eso, no importa. Sí, lo que aquí más importa es el efecto del detergente. Por eso que el virus tiene la facilidad de que incluso con un lavamanos con agua y jabón corriente se desarma, porque en el fondo es eso, se desarma.
Y así que esa es como la rutina de trabajo, Doc. Lo que decía el doctor, que la mayoría de las infecciones no han sido por atención de pacientes, sino que han sido por la vida, el transporte. Nosotros dentro de la maternidad tuvimos un puro brote, si no me equivoco, Cristian Lewangi, que fue por un cumpleaños, ¿ya? Todos lo sabemos y que no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Todos sabemos que una celebración de un cumpleaños se infectaron todos. Esos son los momentos de riesgo que hay que transmitir a las personas. ¿Yo puedo tomar café con otra? ¿Puedo ir a ver al doctor Pardo y tomarme un café? Sí, en la medida que cuando yo me estoy tomando el café, él esté con su mascarilla puesta y después me toca a mí. Turnos, porque normalmente los espacios no son suficientes. Yo puedo compartir con ustedes, pero digo ya, ahora me toca a mí, me tomo mi café, me pongo la mascarilla, ¿cierto? Después le toca al doctor, después le toca al otro. Hemos tenido que mandar 2 veces en cuarentena a un grupo de becados porque han tenido la iluminación de comer todos juntos, ¿ya? Entonces uno dice, ya, pero la primera está bien, pero a la segunda dan ganas de pegarle un raspacacho, porque como no cachan. ¿Por qué? Porque las distancias que nosotros tenemos para comer no son suficientes. Si yo pudiera comer a 2 metros de distancia a lo mejor la oficina del doctor Pardo es grande y puedo estar a 2 metros de distancia mientras como. Pero la realidad es que nuestros funcionarios, nuestros becados, menos los internos, tienen ese espacio. Lo otro es el cigarro. No sé si alguno de ustedes fuma o no. Fuman en compañía de otras personas. Y se ha demostrado que el que fuma contagia más que el que no fuma cuando está fumando por su humo que echa para afuera. Entonces también, ya, vayan a fumar juntos, pero fume una primero y el otro después. ¿Ya? Son cositas como súper domésticas, como por ejemplo la reducción de los tiempos de colación, no más de 15 o 20 minutos. No quiere decir que la gente no descanse, sino que es el tiempo como permitido que esté sin la mascarilla puesta. Perfecto. Y si hay que extender los horarios de colación de las 12 a las 3, será entre las 12 y las 3 de modo tal de que no vayan al mismo tiempo, uno primero, el otro después, el otro después. Y otra cosa, cuando preparan los alimentos, cuando ponen la tetera, todas esas cositas, con la mascarilla puesta, no necesitan sacársela para eso. Si para lo único que necesitan sacársela uno es para poder, es para comer, para esa instancia. De acuerdo. Chuta, se me fue la onda, no sé qué más me habían preguntado. Doctor, discúlpeme. El doctor González me había preguntado, ¿o estamos bien ahí? ¿Falta algo, Oscar? No, está perfecto lo que dice doctora. Lo que creo precisar es el trabajo, el uso de la ropa al llegar, se cambia por ropa al hospital, atiende a sus pacientes, vuelve, la desecha en una bolsa para que se la lleven, y usted se va con su ropa que traía y llega a su casa y se la cambia entera. ¿Está correcto? Depende, Doc, porque por ejemplo, si usted se moviliza en su auto privado, el riesgo de que su ropa se contamine es prácticamente nulo, porque se va a ir con la ropa limpia de su casa, va a llegar al hospital, se la va a cambiar, la va a dejar en un casillero y después se la va a poner y se va a subir al auto y va a llegar a su casa. Entonces, desde ese punto de vista, esa ropa no tiene necesidad de un cuidado especial. No es lo mismo que si usted se transporta en micro o en metro, porque ahí sí su ropa puede venir toda contaminada por fuera y lo aconsejable es que esa ropa se vaya al lavado y no quede disponible para volver a usarse. ¿Ya? Lo mismo los zapatos. Al principio yo creo que todos éramos súper exagerados en el sentido de que llegamos a la casa, nos sacábamos los zapatos, prácticamente entrábamos piluchos a la casa, pasábamos directo a la ducha, ¿cierto? Y nos cambiábamos todo. Pero ya con un poquito más de perspectiva de todo lo que nos ha pasado, en el fondo hay que ver a qué estuvimos expuestos. Si nuestra cara, nuestra ropa, nuestro pelo no estuvo expuesto a nada, no es necesario. Si estuvimos expuestos, sí es recomendable. Perfecto. O sea que no es necesario lavar los zapatos en la lavadora. No, doctor. También lo ideal es que uno tuviese unos zapatos cómodos de trabajo en el trabajo. Claro. Cristina, ¿tú quieres agregar algo? Cristina Lewangi. Hola, buenos días. Quería agradecer a la doctora Cifuentes porque... Hola doctora Paredes.
porque encuentro una gran oportunidad que la doctora nos pueda decir en directo cuáles son las recomendaciones, que son sumamente importantes, parecen simples, pero de repente llevarlas a la práctica no lo son tanto. En relación a los EPP, yo creo que es bueno saber que nosotros hemos cumplido lo que el comité ha solicitado. A veces ha generado más de algún mal rato, pero hemos seguido la normativa y nos hemos guiado por los esquemas que nos han entregado. Actualmente va a venir un cambio en la entrega nuevamente de mascarillas, ¿ya? Y probablemente va a causar otra vez algún tipo de complicación. En los sectores hospitalizados, donde no hay pacientes COVID ni sospechosos, nuevamente se vuelve mascarilla quirúrgica. Y entender que nosotros estamos utilizando la recomendación de comité. Así que en ese sentido, por favor, ayúdenos a poder implementar las medidas que también con el desconfinamiento han ido un poco cambiando. Y eso, agradecer a la doctora Cifuentes el que esté con nosotros y nos pueda responder directamente tantas dudas. Perfecto. Un detallito, las recomendaciones que nosotros damos, es que me da como pudor que digan que son las recomendaciones del comité, porque es como si nosotros fuésemos, vamos y señores, no es eso. Nosotros en el fondo trasladamos las recomendaciones internacionales a nuestra realidad. Intentamos siempre tener el mejor estándar. El estándar CDC es mejor que el estándar OMS, porque obviamente que el estándar OMS tiene que estar dirigido a toda la población mundial, incluyendo los países más pobres del mundo. Entonces, pero sí son estándares con seguridad. Así es que para que no crean de que son inventos nuestros, de verdad que no es así. Ya créanme que nos demoramos harto cuando tomamos las decisiones, porque así como dijo uno de los doctores por ahí, que tenemos una epidemia de información, una epidemia de literatura, en nuestra área también existe mucha, y es increíble cómo la velocidad en la que se generan los papers es mucho más rápida que la que uno tiene capacidad de poder seguir. Por eso que ya uno abandonó todas las áreas que no sean las nuestras, porque finalmente es imposible. Usted mismo les tiene que pasar de que también a lo mejor los dejó en el camino la literatura en cuanto al volumen que se ha producido. Yo quiero decirles que les agradezco yo por haberme invitado, y por favor, doctor, siéntase libre si quieren volver a juntarse en 2, 3, un mes más, una vez al mes, así como lo que quieran. ¿Ya? Perfecto. Buena idea, muy buena idea. Estamos en el proyecto de revertir un poco la pobreza del hospital y la pobreza de los doctores también. Estamos aumentando la cantidad de agendamientos poco a poco. Nunca hemos parado, sí lo hemos acotado, pero ahora estamos en la idea de ir aumentando, acelerando más que nada. Estamos más que nada en una conducción de parto que una inducción. No sé si te acuerdas tú de esa diferencia. Y la idea, lo que yo saco en cuenta ahora es que, o sea, estamos agitando cada 20 minutos, estamos tratando de que no se nos aglomere la paciente en la sala de espera, atendiendo a la hora, sin acompañante, no lo estamos dejando entrar, pues con guardia, y le estamos haciendo un chequeo también a los pacientes que entran, el pequeño cuestionario que usted no tiene una vez. Y dentro de la sala, bueno, la gente va a tener su mascarilla, va a haber un becado, porque tenemos que ya ingresar a los becados a la parte académica. No sé si tendremos el delantal plástico, esa es la única duda mía que tengo en este momento. ¿Es tan necesario o no ese delantal? Depende, Doc, de la actividad que usted vaya a hacer. Porque, por ejemplo, los TENS, que son quienes bañan a las pacientes cuando están hospitalizadas, que tienen un contacto físico que es directo, cercano, se tocan, digamos, es absolutamente necesario por precaución estándar, siempre ha existido. Lo que sí era que se indicaba una pechera, que era desde el punto de vista económico 10 veces más barata que el otro delantal. Cuando nosotros hacemos una atención en que si examinamos vamos a ocultar o lo que sea, pero no tenemos un contacto directo, lo más importante, más allá que el delantal, es que sus mangas estén descubiertas, que no le llegue el delantal hasta aquí. ¿Ya? Porque uno de repente está con todo bien y el delantal blanco impecable y la manga le llega hasta aquí. Ahí estamos perdidos. Tiene que ser media manga para que usted pueda higienizarse o lavarse bien hasta acá, y si se contamina, sean las partes lavables, no las partes que quedan todo el día.
¿ya? Con Cristina y a través de las monitoras, la actualización de EPP, bueno, también a usted, pero es como los conductos más rápidos que nosotros distribuimos. Perfecto. Y creo que les voy a distribuir por WhatsApp también, porque es la forma en que a las generaciones más nuevas les llega más rápido. Sí. Ahora, el protector facial, ese sí es importante. Sí, la protección ocular. Puede ser que cambiemos y la protección ocular completa quede destinada a lo mejor solo a las áreas COVID y tengamos para las áreas no COVID o áreas, digamos, regulares, a lo mejor una antiparra que va a ser como de uso personal. Eso lo estábamos conversando el otro día, de eventualmente entregar una antiparra para cada uno de ustedes y que cada uno sea responsable de su protector ocular. Súper. Ya, porque también está el problema de que cuando se reintegran todas las actividades, las personas que estaban haciendo la limpieza de los escudos, haciendo los escudos, tampoco van a estar, ya van a tener disponibilidad ni de tiempo ni de espacio para hacerlo. Entonces, es posible que cambie. Lo importante es que ustedes tengan claro que el objetivo aquí es proteger sus ojos del ingreso eventual de partículas. Perfecto. Última pregunta, Victoria. No, doctora, yo la verdad es que más que nada una sugerencia, porque yo creo que el escudo facial lo que facilita es esto de evitar tocarse la cara, que quizás con las gafas no ocurre, porque ahí es más fácil, ¿cómo se llama?, manipular la mascarilla. Sí, doctora, lo mantendremos todo lo que podamos, pero como le digo, la limitación pasa por la disponibilidad de confección de escudos y de reprocesamiento de escudos. Entonces, vamos a tener que ir priorizando las áreas como de mayor riesgo en cuanto a tipo de paciente y, por supuesto, que si cambia la epidemiología y empiezan de nuevo a subir los casos positivos, se reconvierten todas las medidas de nuevo a las más seguras. Pero usted tiene razón y eso no lo habíamos considerado. Sí, siempre la consideración de la protección de la mascarilla con el escudo para el efecto de la contaminación externa. Trataremos de mantenerlo lo más posible. Yo creo que no es una mala medida, y además que se pueden, ¿cómo se llama?, desinfectar con el alcohol isopropílico o el otro, uno mismo. Yo lo hago siempre en general, antes de empezar la jornada, desinfecto el escudo. Perfecto. Antes, después. Marcela, fue un agrado, muchas gracias. Y cualquier cosa, llamando nuevamente para que estés con nosotros y aclarando dudas. Pero ha sido un agrado y te agradecemos toda la información que nos has dado y sobre todo aclara estas dudas. Muchas gracias. Yo también les agradezco mucho y les agradezco haberle puesto cara a los nombres, porque los ubico todos de nombre, pero no juntaba la cara con los nombres. Ya, cuídense mucho. Gracias. Chao. Gracias. Ya, pues muchachos, estamos.